Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, mis queridos holgazanes. Seguimos con biofísica, lo prometido, que continuaba, caída libre y tiro vertical. Vamos a estar trabajando hoy. Vamos a decir algunas cuestiones teóricas primero, cortitas, y vamos a ver qué fórmulas vamos a usar. Y después, bueno, vamos a ir a resolver ejercicios de la guía nueva. Así que, bueno, no se vayan, que arrancamos nomás, ¿sí? Empecemos trabajando con caída libre. ¿Qué sabemos de una caída libre? Bueno, supónganse un cuerpo que tiene determinada altura y se lo deja caer libremente. El cuerpo en esa situación va a tener una velocidad de cero, ¿sí? Está en reposo. A medida que va a ir transcurriendo el tiempo, va a ir cayendo y va a ir aumentando su rapidez, ¿sí? ¿Qué podemos decir con respecto a la caída libre? Bueno, es un movimiento, al igual que el tiro vertical, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, bueno, va a ser en línea recta, pero en vez de horizontal, vertical. Y uniformemente variado porque la aceleración va a ser la misma en todo el trayecto. La aceleración en este caso es la gravedad. El valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente, ¿sí? Tomado dentro de ciertas condiciones de altura, de latitud, pero nosotros no nos importa eso, vamos a usar 9,8 o 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es lo que se utiliza para que no queden tan engorrosos los cálculos, ¿sí? Todo lo que es presencial se trabaja con 10, todo lo que es suba 21 con 9,8. Ahora bien, lo que tenemos que elegir es un sistema de referencia. El sistema de referencia que voy a elegir yo es el que les aconsejo para trabajar en forma conjunta, caída libre, tiro vertical, o también puede haber problemas donde haya una caída libre y un tiro vertical, dos tiros verticales, o sea, se arrojan dos cuerpos, se dejan caer dos cuerpos, ¿sí? En todos los casos, lo que conviene es el sistema de referencia con el que voy a trabajar, ¿sí? Con el que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a considerar? Bueno, como cuando trabajamos en movimiento rectilíneo uniforme en forma horizontal, nosotros decíamos que de acuerdo a nuestro sistema de referencia, si un auto, un móvil se desplazaba hacia la derecha, su velocidad era positiva, se desplazaba hacia la izquierda, su velocidad era negativa. Acá va a pasar lo mismo, vamos a considerar si el cuerpo está subiendo, vamos a considerar la velocidad positiva, y si está cayendo, vamos a decir que la velocidad es negativa, ¿de acuerdo? Y con respecto a la gravedad, siempre la vamos a tomar negativa. Fíjense una cosa, imagínense, antes de empezar con las fórmulas de caída libre, imagínense un tiro vertical. Yo estoy, supónganse, en el suelo, lanzo un proyectil hacia arriba con una determinada velocidad, ¿sí? En ese caso esa velocidad va a ser positiva, que va a ir pasando con la velocidad de este cuerpo, que va a ir pasando con la rapidez. Bueno, a medida que va subiendo se va frenando. Y bueno, eso es coherente porque si la velocidad es positiva hacia arriba, ¿sí? La gravedad negativa, o sea, apunta en sentido contrario, el movimiento va a ser retardado porque los vectores velocidad y gravedad tienen sentidos contrarios. Una vez que este proyectil llega a la altura máxima, su velocidad se hace cero y empieza a caer. Cuando empieza a caer lo hace cada vez con más rapidez, pero de acuerdo a nuestro sistema de referencia, el vector velocidad negativo, ¿sí? Velocidad negativo, por lo tanto, como la gravedad también es negativa, ¿sí? Los dos vectores tienen el mismo sentido y por lo tanto el movimiento va a ser acelerado, ¿sí? Bueno, vamos a poner siempre el cero de altura en el piso. Hay otra forma de trabajar, es poniendo el cero en la altura inicial, donde se lo deja caer. Pero, o sea, primero, las fórmulas esas tienen una simplicidad. Son simples para resolver problemas simples. Son imposibles para trabajar problemas más complejos, ¿sí? Por eso les aconsejo que trabajen como voy a trabajar yo. Bien, entonces, considerando la fórmula, si nosotros hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, nos vamos a valer de las mismas fórmulas, pero salvo vamos a ir haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, la ecuación horaria
en un movimiento rectilíneo uniforme horizontal utilizamos esta fórmula, ¿no? Bien. ¿Qué modificaciones le vamos a hacer ahora? Bueno, en vez de hablar de X final y X inicial, podríamos hablar de Y final e Y inicial porque el movimiento es vertical. O como se acostumbra más, poner altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial, pero si estamos hablando de la caída libre, este término se va a cancelar porque la velocidad inicial vale 0. No así para el tiro vertical. Pero bueno, para caída libre va a quedar altura inicial más un medio de la gravedad en vez de aceleración. Y acá nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros reemplacemos, la gravedad la tenemos que poner negativa acá, ¿sí? Otra opción es directamente ya ponerle el menos a la fórmula. O sea que podríamos trabajar así, pero siempre teniendo presente que ya tuvimos en cuenta el tema del signo de la gravedad, ¿sí? Y bueno, esta va a ser la fórmula con la que vamos a trabajar caída libre. Si nosotros dejamos caer verticalmente un cuerpo desde cierta altura, la altura inicial va a ser de donde se deja caer, la altura final va a ser el suelo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta también por el tema de signos. Cuando hay, o sea, lo que yo les decía hoy, la fórmula simplificada dice así: un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Esto qué calculo yo con esto? Dado un tiempo, puedo calcular qué altura cayó, pero no en un sistema de referencia, ¿sí? A qué altura se encuentra con respecto al piso. Son dos cosas distintas. Con esta fórmula yo puedo determinar la altura final, o sea, la altura final va a ser siempre con respecto al piso, la altura inicial con respecto al piso. Sin embargo, acá es lo que cayó, ¿sí? Esto parece simple, pero trae complicaciones después. Y bueno, vamos a las otras fórmulas que vamos a usar. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más gravedad más aceleración por tiempo. En este caso vamos a poner menos gravedad por tiempo. Siendo la velocidad inicial 0, me quedaría esta fórmula para caída libre, ¿sí? Fíjense una cosa, yo ya contemplé el tema de que la gravedad va negativa, entonces yo reemplazo por cualquier tiempo y la velocidad final me va a dar negativa porque en caída libre el cuerpo está cayendo. Y obviamente podemos utilizar también la ecuación complementaria. Ahí ya contemplé el tema del signo, que sería de esta forma, ¿no? Pero como la velocidad inicial es 0, se cancela este término. Dos cositas a tener en cuenta a la hora de utilizar esta expresión es que la variación de altura tenemos que tener en cuenta que puede ser negativa en los problemas. En el caso de la caída libre, si yo dejo caer, ¿sí?, un cuerpo desde una altura de 50 metros y cae hasta los 30 metros, ¿cómo va a ser esa variación de altura? Esta va a ser la altura final, esta es la altura inicial, quedaría altura final menos altura inicial igual a la variación de altura, ¿de acuerdo? O sea, 30 metros menos 50 metros, esto nos va a dar menos 20 metros. O sea, la variación de altura va a ser negativa, entonces todo este término va a quedar positivo, porque menos con el menos se va a transformar en más. Y cuando, supongamos que tenemos que calcular la velocidad, pasamos el cuadrado como raíz, ¿sí? Al quedar a todo esto positivo, hay que tener en cuenta que al pasar el cuadrado como raíz, quedaría módulo de velocidad. Entonces, cuando nosotros calculamos esta raíz de un número positivo, ¿sí?, me va a dar que igual al módulo de la velocidad. Cuando rompo las barras de módulo, yo tengo que tomar el valor positivo y el valor negativo, ¿sí? O sea, si a esto me da 10, yo tengo que decir, bueno, que la velocidad 1 es 10, la velocidad 2 es menos 10. Pero ¿cuál tomo como válida? Y bueno, estoy en una caída libre, tomo la velocidad negativa, ¿sí? Bien, entonces háganse el machete de las fórmulas que vamos a usar, que dijimos que son esta expresión, ¿sí?, y la ecuación complementaria. Con respecto al tiro vertical, hagamos una pequeña introducción porque los problemas están mezclados, no siguen una secuencia didáctica, entonces vemos un poquito de todo y después, a medida que vayamos avanzando con las actividades, yo les voy a ir mostrando y les voy a ir diciendo cositas teóricas que son importantes. No se las voy a dar todas juntas. A medida que vamos avanzando, vamos a ir conversando otras cuestiones teóricas.
Un tiro vertical. Bueno, un tiro vertical, nosotros tenemos que lanzar verticalmente, puede ser hacia arriba o hacia abajo. No se acostumbra a lanzar verticalmente hacia abajo en los problemas, pero podría ocurrir. Entonces, si yo lanzo, vamos a hacer un pequeño gráfico, un esquema en realidad, porque no vamos a poner información, solamente es para que interpretemos algunas cosas. Acá vamos a poner altura en metros, por ejemplo. Acá vamos a poner tiempo en segundos. Ok. Cuando nosotros lanzamos verticalmente hacia arriba, el cuerpo, el proyectil, va a tener una velocidad que, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, esa velocidad va a ser positiva. Ese cuerpo va a subir hasta cierta altura, que vamos a llamar altura máxima, y para eso va a tardar un tiempo. ¿Sí? Y ese tiempo, que es el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la altura máxima, lo vamos a denominar tiempo máximo. Una vez que llegó allá arriba, a su altura máxima, donde la velocidad va a valer 0, el cuerpo empieza a caer y empieza a ganar rapidez. O sea que cambia el sentido del vector velocidad, o sea, iba con velocidad positiva y empieza a caer velocidad negativa, hasta alcanzar posiblemente el suelo, si no hay nada que se le interponga, y cuando llegue al suelo, va a llegar, bueno, con una determinada velocidad, que también va a ser negativa, pero para eso va a tardar un determinado tiempo. Y a ese tiempo, que es el tiempo que está el proyectil en el aire, lo vamos a llamar de ahora en más tiempo total o tiempo de vuelo. Si yo quiero representarlo eso en un gráfico de altura en función del tiempo, yo tengo acá una altura inicial, el proyectil empieza a subir hasta alcanzar una determinada altura máxima. ¿Sí? Para llegar a esa altura máxima, el cuerpo se demoró un determinado tiempo, que llamamos tiempo máximo, y bueno, el proyectil empezó a caer hasta llegar al suelo, en este caso, ¿sí? Si acá está nuestro 0, ¿sí? Puede ser, no necesariamente es el suelo, ¿no? Pero por lo general. Y a este tiempo dijimos que lo llamamos tiempo total. ¿Qué podemos decir con respecto a este movimiento y al gráfico? Porque le estamos dando mucha bolilla a los gráficos. La concavidad es negativa, ¿verdad? O sea que siempre, tanto en la subida como en la bajada, la aceleración es negativa. ¿Y quién es la aceleración en este caso? La gravedad. Y si miramos qué pasa con la velocidad, fíjense, acá es creciente la función, las pendientes, las rectas tangentes son todas positivas, o sea, en todo este trayecto la velocidad es positiva. Cuando llega a la altura máxima empieza a caer y fíjense que la función está decreciendo, o sea que la velocidad en cualquier instante va a ser negativa, ¿sí? Por eso, insisto, utilicen este sistema de referencia que estamos trabajando. ¿Esto puede quedar acá? ¿Tiene que quedar acá necesariamente? No, puede pasar en algunos problemas que algo lo detenga el proyectil. Puede pasar que siga cayendo, por ejemplo, en un pozo. Si yo pongo a nivel 0, a nivel del suelo, pero el proyectil lo lanzo y después cae dentro de un pozo, bueno, va a seguir cayendo, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta también esas cositas. Para este lado no, porque bueno, ahí ya estaríamos trabajando con tiempos negativos, eso no gusta. Bueno, vamos con las fórmulas. Las fórmulas son las mismas, ¿sí? Altura final igual altura inicial más velocidad inicial por delta t. Y fíjense que acá en este movimiento no vamos a simplificar este término como en caída libre porque ahora sí tenemos una velocidad inicial. Y acá ponemos menos un medio gravedad por delta t al cuadrado, ya teniendo en cuenta que cuando coloquemos el valor de la gravedad acá, lo tenemos que poner positivo porque ya lo contemplamos en este menos, ¿sí? Bien, después velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por delta t. Y la complementaria lo mismo. Acá no simplificamos velocidad inicial, menos 2 por gravedad por delta h igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Acá no se simplifica porque tenemos velocidad inicial. Y una cosa muy importante, ¿sí? Esta ecuación, así como la ven escrita, representa una función, es una función cuadrática. Yo tengo la variable independiente, que es el tiempo, que está elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo acá, porque esto es importantísimo. Aparte yo les doy más herramientas
que es muy importante tener muchas herramientas. ¿Sí? Si no seríamos como un electricista que va con una pinza y un destornillador nada más. Entonces, cuando más herramientas tengamos, más posibilidades tenemos. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos a esto como una función cuadrática, que realmente efectivamente lo es, lo que vamos a tener es el tiempo, que es la variable independiente, y la altura final, que es la variable dependiente, o sea, la y. ¿Sí? Como si yo tuviera que escribir como función cuadrática, sería y acá sería x y x al cuadrado, ¿no? Menos un medio de la gravedad, o sea, menos un medio de 10, o sea, nos da menos 5, es el coeficiente cuadrático. Velocidad inicial es el coeficiente lineal, b, y altura inicial, ¿sí?, es la ordenada al origen porque no tiene variable. Entonces nosotros tenemos A, B y C, y esto nos permite determinar distintas cosas. Si yo tuviera que determinar, por ejemplo, el tiempo de vuelo cuando un proyectil se lo lanza desde cierta altura, el tiempo de vuelo sería la raíz de esta parábola. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, aplicar resolvente de cuadráticas. Entonces, tenemos que reemplazar los tres valores. A, que sería menos la mitad de la gravedad, menos 5. Esto va a ser siempre lo mismo. Acá menos 5, pero bueno, va a ir variando la velocidad inicial, que es el valor de B, y C, que es la ordenada al origen. Pero con esta fórmula yo puedo determinar la raíz. Obviamente esto me va a dar dos resultados. Uno negativo, que lo vamos a descartar, ¿sí?, porque no tiene sentido en los problemas estos. Y el otro, el positivo, que va a ser el valor que tenemos que tomar. Por otro lado, que tenemos también importante, tenemos acá un punto que es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es justamente, ¿sí?, yo tengo vértice, ¿sí?, tengo un valor de x y un valor de y. Que en este caso, el valor de x es el tiempo máximo, el valor de y es la altura máxima. O sea, si yo tuviera que calcular el vértice en una parábola, haría menos b sobre 2 por a, ¿sí? Clase de matemática básica. El opuesto de B. ¿Quién es el opuesto de B? El opuesto de la velocidad inicial. O sea, me quedaría, en vez de llamar, acá no es vértice XY, acá es X vértice lo que estoy calculando, ¿no?, con esta fórmula. X vértice lo obtenemos haciendo menos B sobre 2 por A. Entonces, X vértice, que ahora no lo vamos a llamar más X vértice, sino lo que vamos a llamar tiempo máximo, ¿a qué va a ser igual? Al opuesto de B, o sea, menos velocidad inicial, sobre 2 por A. 2 por A, ¿sí? 2 por menos un medio de la gravedad. Fíjense que acá podemos simplificar el 2 con el 2, el menos con el menos, quedándome velocidad inicial sobre gravedad, ¿sí? Y bueno, ¿a qué llegué? Llegué a la fórmula que vamos a utilizar de tiempo máximo. Entonces, siempre que nosotros pensemos en determinar el tiempo máximo, se usa muchísimo esta fórmula. Atención, chicos, ¿eh? Yo quiero saber el tiempo máximo, el tiempo que tarda en subir, y bueno, lo divido la velocidad inicial por la gravedad. Se lanza un proyectil hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. Bueno, 50 metros por segundo dividido 10, que es la gravedad, nos va a dar 5 segundos. Tardó 5 segundos en subir. Ahora bien, ¿cómo hago, una vez que yo ya tengo el tiempo máximo, cómo hago para calcular la altura máxima? Y bueno, una vez que nosotros tenemos este valor, ¿sí?, este tiempo, lo reemplazamos en la ecuación horaria y eso nos va a dar la altura máxima. O sea, esta expresión me permite ir determinando a qué altura se encuentra el proyectil a medida que va transcurriendo el tiempo. Si yo pongo un segundo, me va a dar la altura al cabo de un segundo. Si pongo tiempo máximo, me va a dar la altura máxima, ¿sí? Bien. Una cosita más antes de empezar con los ejercicios, ¿sí? Si yo lanzo un proyectil desde una altura, que puede ser por ejemplo el suelo, y llega hasta el suelo, o sea, sale de una altura y llega a la misma altura, no necesariamente tiene que ser el suelo, yo lo podría lanzar desde cierta altura y llega hasta la misma altura. Y hay algo que lo detenga, una mano que lo agarra el proyectil, qué sé yo. Bueno, cosa importante que pasa acá. Yo acá tengo, bueno, altura-tiempo siempre, ¿no? Yo acá tengo tiempo máximo, que es el tiempo que dijimos que tarda el proyectil en subir. Fíjense una cosa, por una cuestión de simetría, el tiempo que tarda en subir el proyectil va a ser igual al tiempo que tarda en bajar. O sea que en esta situación yo no necesito aplicar resolvente de cuadráticas
yo puedo decir que el tiempo máximo multiplicado por 2 me va a dar el tiempo total, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque eso va a permitir resolver también unos cuantos problemas. Lo mismo pasa acá. Yo lo lanzo de cierta altura, tarda un tiempo en subir, ¿sí? Que eso es el tiempo máximo, y cae, o sea, el tiempo que tarda en subir y en caer hasta la misma altura va a ser el mismo. Ahora, si lo dejo caer hasta el suelo, ahí va resolvente de cuadráticas. Bueno, vamos con los ejercicios. Bueno, vamos a empezar resolviendo el ejercicio 19, que es de caída libre. Salteé los de tiro vertical que estaban al principio por una cuestión didáctica, de secuencia didáctica nada más. Después volvemos hacia atrás. El problema 19 dice así: una piedra cae libremente partiendo del reposo desde una altura de 45 metros respecto del piso. O sea, vamos a poner acá que estos son 45 metros. Acá tenemos a la piedra, ¿sí? Me pregunta cuál es su velocidad 2 segundos después de la partida. Bien, ¿qué podemos plantear? Según lo que vimos recién, ¿sí? La velocidad final es igual a menos gravedad por delta t. Entonces, arranca con velocidad 0, ¿sí? Por eso simplificamos el término de velocidad inicial. Velocidad final va a ser igual a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Yo quiero saber la velocidad a los 2 segundos. Entonces simplificamos y eso me queda menos 20 metros por segundo, ¿sí? Negativo, el proyectil está cayendo. Después me pide que grafique la velocidad en función del tiempo. Bueno, podríamos, yo no sé si me dices, no sé si se refiere a todo el movimiento hasta que llega al suelo o en estos primeros 2 segundos. Podemos hacerlo, ¿sí? Hasta que llega al suelo si queremos. No hay ningún problema, podríamos determinar primero, o sea, el tiempo que tarda en caer, podríamos plantear altura final igual a altura inicial, sirve para practicar esto igual, ¿sí? Sería menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. La altura final, si estamos analizando hasta el suelo, va a ser 0 metros, la altura inicial cae de 45 metros, menos un medio de la gravedad. Esto va a ser menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por delta t cuadrado, ¿sí? Entonces, acá hicimos la mitad de 10. Pasamos 45 metros restando. A mí me gusta pasar todo esto sumando. Así me saco el negativo de la variable. Y ahora estos 5 metros sobre segundos al cuadrado que está multiplicando van a pasar dividiendo. Queda 45 metros sobre 5 metros segundos cuadrados. Simplificamos, delta t igual a 9 segundos cuadrados y el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada. ¿Y qué valor vamos a tomar? Porque acá tendríamos que poner el módulo, ¿no? Pero el tiempo vamos a tomar positivo. O sea, 3 segundos es lo que va a tardar el proyectil en llegar al suelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver con qué velocidad llega al suelo. Vamos a poner menos 10 metros sobre segundos cuadrados por tiempo 3 segundos, que es lo que acabamos de averiguar. Y esto nos da una velocidad final de menos 30 metros sobre segundos. Ya con esto vamos a graficar todo el movimiento, ¿sí? No los 2 primeros segundos. Entonces tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo, me pide. Tiempo va a ser, la escala de tiempo va a ser hasta 3, ¿sí? 3 segundos. Y la velocidad tiene que ir hasta menos 30. Entonces arranca con rapidez, con velocidad 0, a los 3 segundos tiene una velocidad de menos 30, ¿sí? Perdón. Bueno. Entonces quedaría ahí el gráfico de velocidad, ¿sí? Es importante esto, en función del tiempo. Y bueno, el área que está encerrada acá es justamente tiene que ser 45 metros, ¿sí? Fíjense, 3 por 30, ¿sí? Es 90 dividido 2, porque es un triángulo, es 45. Y el tema del signo
Sí, acá nos da negativo. De hecho, si yo calculo la variación de altura, la altura final es 0, la altura inicial es 45, por lo tanto la variación queda negativa, ¿sí? ¿Y qué más me pide? Me pide a qué altura está 2 segundos después de la partida. Entonces ahí es donde entra, bueno, la ecuación horaria. Podemos plantear que la altura al cabo de 2 segundos me pide, ¿no? Vamos a hacerlo acá con más lugar. Altura a los 2 segundos, ¿sí? Altura final sería, es igual a la altura inicial, vamos mirando de acá, ¿sí? Altura inicial, 45 metros, menos un medio de la gravedad, o sea, de 10 metros sobre segundo al cuadrado, puedo haber puesto menos 5 ya, y me dice, bueno, 2 segundos sería por tiempo, 2 segundos al cuadrado. Y bueno, operamos y listo, y termina el problema, chicos. Quedaría 45, acá queda menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Acá elevamos, afecta a la unidad también, 4 segundos cuadrados. Simplificamos, queda 45 metros menos 20, 4 por 5 metros, o sea, 25 a los 2 segundos, la altura va a ser de 25 metros. Y listo, chicos, vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, pasemos al ejercicio 20, así empezamos a hablar algunas cositas más teóricas, ¿sí? Que yo les dije que íbamos a ir viendo a lo largo que avancemos con las actividades. Dice, responda verdadero o falso, justifique. En el vacío no hay gravedad, dice en primera instancia, esa afirmación es falsa, ¿sí? La fuerza de atracción gravitacional que generan los cuerpos, ¿sí? Se dan en el vacío generalmente. De hecho, o sea, los planetas atraen satélites, ¿sí? Siendo la gravedad, o sea, ¿qué hay entre los planetas y el Sol, entre los satélites y los planetas? Hay vacío, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que no haya materia no quiere decir que no pueda existir una fuerza a distancia. En un tiro vertical hacia arriba, el movimiento es primero desacelerado y luego acelerado, entonces la aceleración cambia de signo. Veníamos bien hasta que dijimos que la aceleración cambia de signo. No, la aceleración siempre va a ser el mismo valor, ¿sí? Y siempre negativa. No tiene nada que ver el tema del cambio de velocidad con el posible cambio de aceleración, ¿sí? Como vimos al principio, si nosotros lo representamos esto, nos queda una parábola cóncava negativa, o sea, la gravedad siempre es la misma. Si se suelta una pluma de una piedra dentro de un tubo en cuyo interior se hizo vacío, ambos objetos caen a la par. Y esta afirmación es correcta, es verdadera. Pasa que nosotros tenemos la idea de que la piedra va a caer con mayor rapidez en menor tiempo porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la atmósfera donde hay aire, donde hay materia y por ende hay rozamiento. O sea, en la práctica, si una persona se tira con un paracaídas abierto, no es lo mismo que si se tira con un paracaídas cerrado. Pero si fuera en el vacío, caerían al mismo tiempo, ¿sí? Y otra cosa muy importante que muchas veces va en contra de lo que uno supone o las concepciones que uno tiene, todos los cuerpos, más allá de su masa, van a caer al mismo tiempo. Lo único que podría hacer variar ese tiempo de caída es, como les dije, es la presencia de las fuerzas de rozamiento, ¿sí? Pero yo lanzo, como dice acá, o sea, no tiene, vamos a suponer una piedra de 10 kilogramos, de masa 10 kilogramos, o sea, 100 newton de peso, y una pluma de 0,1 newton de peso, van a caer al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, hay casos en que la velocidad es 0 y la aceleración es distinta de 0. Bien, a ver acá. Tenemos que pensar, en este caso, en alguna situación donde la velocidad sea 0 y la aceleración no. Y bueno, cuando comienza un movimiento, un auto que arranca, ¿sí?, de velocidad 0 con cierta aceleración. O, se me ocurre, si lanzo verticalmente hacia arriba una piedra, cuando llega a la altura máxima la velocidad es 0, pero la aceleración sigue siendo menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, entonces verdadero. Después dice, en un tiro vertical hacia arriba, en la mitad de tiempo que tarda en subir,
llega a la mitad de la altura máxima. Bueno, acá hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, no podemos plantear una proporcionalidad de tal estilo. O sea, yo lanzo algo hacia arriba, vamos a vuelta a hacer una representación. Si yo lanzo verticalmente hacia arriba, como el movimiento es retardado, ¿sí? Vamos a suponer que esto tuviéramos acá en 3, ¿sí? Lo voy a hacer así como para que a ustedes les sea más fácil comprenderlo. Bien, como el movimiento es retardado cuando está subiendo el proyectil, ¿qué quiere decir eso? Al ir disminuyendo la rapidez en mismos intervalos de tiempo, va a ir recorriendo cada vez distancias menores, o sea, va a ir cada vez subiendo menos. Entonces, lo podríamos ver, si se quiere, desde las áreas, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo, desde las áreas no, desde las pendientes de las rectas tangentes, podríamos ver, bueno, que las velocidades van a ir variando. Pero más allá de eso, si tendríamos que hacer un gráfico de velocidad en función del tiempo, y ahí desde las áreas veríamos qué pasa con las distancias, que lo podríamos hacer como ejemplo. A ver, al ir más rápido, en el primer segundo, ¿sí? Va a ir recorriendo mayor altura. En el último segundo es donde menos distancia recorre. Vamos a ver ¿qué podríamos hacer? Vamos a suponer que lanzamos con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Voy a perder un tiempo en esto porque preguntan mucho de esto y es confuso, ¿sí? Bien, 30 metros sobre segundo se lanza verticalmente hacia arriba. Lo que nosotros quisiéramos saber, bueno, es a qué altura se encuentra al cabo de 1, 2 y 3 segundos, ¿sí? Este proyectil, como dijimos hoy, si yo quiero saber cuánto tiempo tarda en subir, va a tardar 3 segundos, porque el tiempo máximo va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad, ¿sí? El tema de la unidad, esperen, velocidad inicial me falta, ahí está. Ahora sí, no me cerraba las unidades. 3 segundos es lo que tarda en subir. Entonces, calculemos la altura al cabo de un segundo, va a ser igual. Altura inicial, vamos a tomar que sale del suelo, entonces me va a quedar velocidad inicial, 30 metros por segundo, por tiempo, ¿sí? Menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Al cabo de un segundo vamos a poner 1 acá, ¿no? Bueno, quedaría acá 30 metros y acá queda 1 al cuadrado 1 por 5, 5, me queda menos 5 metros. O sea, en el primer segundo recorrió 25 metros. Vamos a ver en el segundo 2. ¿A qué altura se encuentra en el segundo 2? Va a ser 30 metros sobre segundos por 2 segundos menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por 2 segundos al cuadrado. Nos queda entonces acá 60 metros. Y acá 2 al cuadrado 4 por 5, 20. O sea, 40 metros. Pero ¿cuánto recorrió? En el primer segundo recorrió 25. En el segundo, ¿cuánto recorrió? Recorrió 15, porque es la diferencia de altura, ¿sí? Y en el tercer segundo es donde menos va a recorrer, porque está cada vez con menos rapidez, ¿sí? Entonces quedaría 3 por 30, serían 90 metros. Y acá 3 al cuadrado 9 por 5, 45. O sea, 45 metros. Fíjense que en el último segundo recorrió 5 metros. Así que, bueno, guarda con eso. Y por último dice, en un tiro vertical hacia arriba, desde el suelo, el vector velocidad inicial es... No me quiero que me comí el anterior, ¿no? En un tiro vertical hacia arriba, en la mitad de tiempo que tarda en subir, tiene la mitad de la velocidad inicial. Y ahí la cosa sí es distinta, ¿sí? Porque estamos relacionando ahora la velocidad con el tiempo. La forma quizás más fácil de verlo es la relación que hay de proporcionalidad. O podemos calcular, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Mitad de tiempo, tarda 3 segundos en subir, ¿sí? Podríamos calcular la velocidad al segundo y medio. Acá, bueno, transformando la fórmula quedaría velocidad final igual a velocidad inicial, que es 30 metros sobre segundos, menos gravedad, o sea, 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo, dijimos 1,5 segundos. Entonces esto me queda 15, 30 menos 15 nos da
15 metros sobre segundos, efectivamente sí, a la mitad del tiempo de subida la velocidad va a ser la mitad. Ahora sí, por último, en un tiro vertical hacia arriba, desde el suelo, el vector velocidad inicial es igual al vector velocidad cuando vuelve al suelo. Buen punto. O sea, cuando nosotros lanzamos acá, tiene una determinada velocidad que es 30 metros por segundo. Cuando llega al suelo el proyectil, va a llegar con una velocidad de igual módulo, o sea, va a llegar con menos 30 metros sobre segundo. O sea, el módulo va a ser lo mismo, por lo tanto, la rapidez con que lanzamos y la rapidez con que llega va a ser igual. Lo que pasa es que al lanzarlo hacia arriba la velocidad es positiva, sin embargo, cuando llega al suelo va a ser negativa, ¿sí? Por lo tanto, la afirmación es falsa. Bueno, seguimos ahora con tiro vertical, chicos. Bueno, vamos con ejercicio de tiro vertical. Ahora sí, volvimos hacia atrás, ejercicio 17. Creo que va a ser el último para no hacer tan extenso este video. Podemos hacer una segunda parte después, ¿sí? Y ya tienen tiempo para practicar también ustedes, que esa es la idea. Hay que practicar, mucho practicar. Esto es práctica, práctica, práctica. Obviamente siempre acompañada de la teoría. Sin teoría hay muchísimos problemas que nunca los van a poder resolver. No es biofísica meter datos en formulitas, ¿eh? Un objeto es arrojado verticalmente hacia arriba desde la terraza de un edificio, alcanza cierta altura y regresa al punto de partida al cabo de 10 segundos. Desprecie la resistencia del aire y considere como sistema de referencia un eje vertical con sentido positivo hacia arriba. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Bien, vamos a anotar la información. Tenemos un edificio, lanzamos hacia arriba, verticalmente hacia arriba, alcanza cierta altura el proyectil, y bueno, acá voy a hacer así para que no se choque consigo mismo, ¿no? En el gráfico. O sea, obviamente va y viene sobre una misma recta de acción, ¿no? Acá el proyectil subiendo y bajando, pero para que no se me superponga lo pongo así al costadito. Y regresa al punto de partida con 10 segundos, ¿eh? O sea, llega acá con 10 segundos, no llega al suelo con 10 segundos. ¿Eh? Y ya empezamos a usar las cositas que yo les decía hoy. Entonces, ¿qué podemos decir? El tiempo de vuelo para nosotros va a ser, el tiempo total va a ser 10 segundos. Por lo tanto, el tiempo máximo, o sea, el tiempo que tardó en subir el proyectil, tiene que ser la mitad de este valor, o sea, 5 segundos. Bueno, ¿qué piden? El desplazamiento en el primer segundo es el mismo que el desplazamiento en el último segundo. O sea, ¿qué distancia recorre entre 0 y 1? ¿Qué distancia recorre entre 9 y 10? Recuerden que sí, a medida que va subiendo va perdiendo rapidez, pero cuando empieza a caer vuelve a ganar rapidez. Y acá tenemos una cuestión de simetría. O sea, en el primer segundo la velocidad va a variar de cierta forma, que va a ser lo mismo, pero con sentido contrario, lo que va a variar de 9 a 10. Pero si se marean, lo que podemos hacer es calcular esa variación de altura, ¿sí? La variación de altura va a ser igual a la velocidad inicial. No la tenemos la velocidad inicial. ¿Podemos calcularla? Sí, la podemos calcular. Menos 5 metros sobre segundos al cuadrado, tiempo cuadrado, ¿sí? Porque al principio conviene quizás ir viendo, haciendo cuentas para ver si lo teórico, lo que nosotros pensamos como teórico es correcto o no. ¿Cómo hago para calcular con qué velocidad se lanzó? Y bueno, ahí podemos valernos la formulita que armamos al principio, que es tiempo máximo, velocidad inicial dividido gravedad, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos el tiempo que tardó en subir y conocemos la gravedad, 5 segundos, la gravedad pasa multiplicando, nos queda una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuánto varía la altura de 0 a 1, o sea, al cabo de un segundo, y después vamos a ver cuánto varía entre 9 y 10. Entonces, quedaría esto. Velocidad inicial por tiempo menos 5 metros segundos al cuadrado por un segundo al cuadrado. Entonces acá nos queda, bueno, 50 por 1 son 50 metros y acá, bueno, lo mismo, menos 5 metros nos queda, vamos a poner acá 45 metros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que para poder calcular la variación de altura
entre los 9 y los 10 segundos, tendríamos que calcular la altura a los 9, la altura a los 10 y después hacer la resta, ¿sí? La altura a los 9 segundos va a ser igual a 50 metros por segundo por 9 segundos menos 5 metros segundos al cuadrado por 9 segundos al cuadrado. Entonces nos quedaría altura a los 9 segundos, 9 usarían 450 metros y acá quedaría 9 al cuadrado, sería 81 por 5, 405 menos 405 metros. Eso me da 45 metros, es la altura a la que se encuentra el proyectil a los 9 segundos. Y altura a los 10 segundos no hace falta hacerlo porque ya está de vuelta en la misma posición. O sea que la variación de altura va a ser 45 metros, al igual que la altura que subió en el primer segundo. Pero si lo hiciéramos nos daría 50 metros por segundo por 10 segundos menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por 10 segundos al cuadrado. O sea, acá tendríamos 500 metros menos 10 al cuadrado 100 por 5, serían 500 metros, o sea, 0 metros como anticipamos, ¿sí? Entonces, si acá nosotros tomamos, decimos que nuestro punto de referencia, nuestro 0 está acá, sabemos que en el primer segundo subió 45 metros y en el último segundo cayó 45 metros, ¿de acuerdo? Así que bueno, ¿qué más tenemos? En el primer segundo recorrió la misma distancia que en el último segundo, sí. Porque tenemos que tener en cuenta el tema de, fíjense, me están haciendo una diferencia en cuanto a distancia y desplazamiento. Vamos de vuelta, ¿sí? Ella dice, el desplazamiento en el primer segundo es el mismo que el desplazamiento en el último segundo. Cuidado con esto, ¿sí? Porque el desplazamiento voy a tener que tener en cuenta que acá cuando sube, ¿sí? El desplazamiento va a ser positivo, en cambio cuando baja va a ser negativo. O sea, en el primer segundo, o sea, altura inicial 0 metros, altura final al cabo de un segundo 45 metros. La variación de altura, 45 menos 0 es 45 metros, ¿sí? Sin embargo acá, si yo tomo de 9 a 10, esta es la altura inicial, esta es la altura final. Entonces yo hago altura final menos altura inicial, la variación de altura es menos 45 metros, ¿sí? Y ahí estaba la trampa, así que hay que tener cuidado. En cuanto al desplazamiento, no es lo mismo por el signo, y después me dice lo mismo. En el primer segundo recorrió la misma distancia que en el último segundo. En cuanto a distancia, sí es lo mismo. Bueno, a los 3 segundos se encontraba a la misma altura que a los 7 segundos. Bueno, vamos a ver el tema de la simetría. En vez de hacer tanto cálculo acá, podríamos empezar a hacer un poquito, mirar un poquito la parte gráfica. Total, nosotros ya calculamos la velocidad inicial, ya tenemos el tiempo máximo. Hagamos una parábola, ¿sí? Simétrica. Fíjense que yo estoy poniendo ahora mi punto de referencia, lo estoy poniendo, mi 0, lo estoy poniendo acá. Me estoy olvidando de que está a cierta altura, ¿sí? Entonces, va a salir de cierta altura. La altura máxima nos había dado 5 segundos. Entonces, por simetría, acá tenemos 10 segundos. El proyectil sube hasta cierta altura y cae, ¿sí? Bien, ahí estamos. Entonces acá tenemos altura y acá tenemos tiempo. Bien, ¿qué es lo que me está planteando? A los 3 segundos, o sea, tiempo máximo 5 segundos. A los 3 segundos, yo hago, bueno, esto lo divido en 5, bueno, quedaría, vamos a suponer por acá el 3. ¿Sí? O sea, hay 2 segundos de diferencia, ¿verdad? Y de 5 a 7 hay también 2 segundos de diferencia. O sea, por una cuestión de simetría, a los 3 segundos y a los 7 segundos se está encontrando a la misma altura, ¿sí? No hace falta hacer los cálculos acá. Y después dice, al ascender su rapidez disminuye, al descender aumenta. Al ascender el proyectil su rapidez disminuye, correcto. Al descender la rapidez aumenta, es verdadera la afirmación. Al alcanzar su altura máxima, la velocidad y la aceleración son nulas.
Al alcanzar la altura máxima, la velocidad es nula, la aceleración no. Y por último dice, en el último segundo de su vida asciende 5 metros. O sea, en el último segundo en la subida. O sea, de 4 a 5. Y bueno, de 4 a 5 va a pasar lo mismo que de 5 a 6. ¿Sí? No sé si lo hicimos o no. Bueno, lo calculamos. Entonces, tendríamos que ver. La altura máxima nosotros ya la tenemos, ¿no? ¿La calculamos la altura máxima? No me acuerdo, ¿no? Que sería a los 5 segundos. No, no calculamos. Entonces vamos a calcular la altura a los 5 segundos, que es la altura máxima, y la altura a los 4 segundos, para poder ver cuánto asciende en el último segundo, ¿sí? Entonces, altura a los 5 segundos, que sería la altura máxima, va a ser velocidad, altura inicial 0, la cancelamos, ¿sí? Va a ser velocidad inicial, vamos a anotar la fórmula, para que no se me maree. Entonces, vamos a calcular a los 5 primero. Quedaría velocidad inicial 50 por 5 segundos, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por 5 segundos al cuadrado. Nos queda 250 metros y acá va a ser 125. 5 al cuadrado 25 menos 125 metros. O sea, la altura a los 5 segundos es 125 metros. Esta es la altura máxima que alcanzó. Ahora vamos a ver la altura a los 4 segundos. Me va a quedar 50 metros por segundo por 4 segundos menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Esto nos da 200 metros. 4 al cuadrado 16 por 5 son 80, ¿no? 16 por 5, 80. Bien, o sea, esto nos da, esta resta nos da 120 metros. Y entonces, ¿qué variación de altura hay entre el cuarto segundo y el quinto? Bueno, ascendió el proyectil, fíjense, 5 metros, o sea que la afirmación es correcta. Así que bueno, chicos, les dejo un saludo muy grande, dejamos los demás para que ustedes intenten hacerlos. En el siguiente video seguramente vamos a estar resolviendo los otros ejercicios, ¿sí?, que no hicimos de caída libre o tiro vertical, lo que se presente de acá en adelante. Pero bueno, para no hacer tan largo este video, pónganse ustedes a tratar de practicar, a darle la vuelta a los ejercicios, hay que dedicarle tiempo y bueno, después lo vamos a ir resolviendo por si hay dudas. Saludos muy grandes, gracias por acompañarme, chicos. Chau, chau.